Un tiempo de hablar de los diseños de las familias, y creo que siempre es necesario, pero creo que en estos tiempos no vamos a hablar nada que no hayamos escuchado antes como iglesia, quizás algunos que se han añadido hace poco, quizás sí. No vamos a hablar cosas que nadie haya escuchado nunca, pero vamos a tratar de darle un marco histórico también, pero también de cómo la familia funciona dentro del plan redentor de Dios. Que eso es un poco también la idea de sacar al hombre como el centro de todas las cosas, de que la familia es para el hombre, los hijos son para los hombres, de que todo es para el hombre y Dios y la tierra y el universo gira alrededor del hombre, cuando eso no es así. Y yo sé que muchos pensamos así porque venimos del mundo y el mundo piensa así, porque el mundo tiene una mirada antropocéntrica donde el hombre es el centro. El hombre es el centro del universo y todo gira alrededor de él, incluso Dios. Estamos en tiempos donde gente que no necesariamente niega la fe o no necesariamente no cree en Dios, pero tiene a un Dios girando alrededor de su vida, ¿no? Como una especie de Papá Noel, y que Dios tiene que servirlo cuando Él quiere, como quiere y así. Pero eso no es bíblico, eso no aparece en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, y no para nosotros. Y como Dios es bueno y es generoso, Él nos comparte de esa gracia a nosotros. En este sentido vamos a seguir hablando. Ya hemos hablado del rol del varón, del rol de la mujer, de la hombría, del rol del hombre en el trabajo. Ahora estamos ingresando a la parte familiar, que hace una salvedad, que no es lo mismo el matrimonio que la familia. El matrimonio no es familia, el matrimonio es matrimonio. La familia es cuando el matrimonio tiene hijos. Eso es lo que la Biblia nos enseña que es la familia. Entonces vamos a ver cuál es el rol de los hijos dentro de la familia. ¿Cuál es el rol de los hijos dentro de la familia? ¿Cuál es el mandato que Pablo da en Efesios 6? Primeramente da un mandato a los hijos, después le da un mandato a los padres, pero hoy vamos a ver cuál es el rol del hijo, entre muchos roles, pero cuál es el rol principal del hijo en su casa, dentro del núcleo familiar. Pero antes vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver por qué la familia en la actualidad está como está, cuál es el origen de todo, ¿no? Sabemos que siempre el origen es Génesis 3:16, que 3:15 y 16, que es cuando el hombre peca. Sabemos que todo empieza ahí. Pero a la vez que va pasando el tiempo, muchas de las cosas se van tomando formas, muchos pensamientos van tomando forma en formas de corrientes filosóficas, se van metiendo en las universidades, se van metiendo en la cultura, empiezan a tomar modelos, y que cuando llegamos a estos tiempos pensamos que esas son cuestiones, ¿no?, que están bien porque nos las enseñan en la escuela, en la universidad, la aprendimos de nuestros padres, pero todo es una distorsión que comienza desde Génesis. Entonces, mirando un poquito la familia en la actualidad, todos podemos ver, y creo que como cristianos todos podemos coincidir, la degradación que hay como sociedad, la cual si miramos hace 40 años atrás no es lo mismo que hoy, y si miramos hace 60 años atrás no es lo mismo que hoy, y todo tiene un motivo, todo se distorsiona por algo, todo efecto tiene una causa, nada aparece porque sí, y en la mayoría de los casos el hombre es responsable, pero también sabemos que Satanás está obrando, pues Satanás vino a robar, matar y destruir, y quiere distorsionar todos los diseños del Señor, porque esa es la forma en que Satanás actúa. Y si bien el pecado y la inmoralidad del hombre siempre se ha reflejado en el deterioro de la familia, como nunca antes estamos viviendo un ataque preciso sobre la familia, como nunca antes. Los diseños de la familia están siendo atacados de una forma organizada y precisa a través de los medios, a través de la música, a través de la televisión, del arte, de todo lo que se pueda usar, de lo que Satanás pueda usar, se está utilizando en este tiempo para distorsionar y para atacar el diseño de Dios y la familia. Y eso siempre ha sido así, incluso fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva, ¿no?, que vino a atacar al primer matrimonio, del cual iban a venir sus hijos. ¿Y qué vimos como efecto del pecado de Adán y Eva? El pecado que entró en ellos fue trasladado a sus hijos. Entonces afectó a la familia. De alguna u otra forma terminó afectando ese pecado a la familia, y por eso Satanás vino a tentar a Eva y luego a Adán, y comieron y pecaron, desobedecieron y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y Satanás sabe que la familia,
porque Satanás ataca a la familia, sabe que la familia es el lugar más seguro para un individuo, para un niño, para el recién nacido. Es el lugar que Dios creó para ser contenido el niño. Es el lugar donde el hijo va formando sus pensamientos, es el lugar donde va formando su identidad, es el lugar donde los padres van trasladando todas sus enseñanzas, tus mandamientos, es el lugar donde el hijo se siente protegido, donde va formando su visión de vida, su cosmovisión. Es decir, que si toca ese punto tan sensible, donde lo que se forma desde la niñez es lo que se va a reproducir después en la adultez, imagínense si trastorna todo ese modelo. O sea, ¿qué es lo que va a salir después, no? Entonces, Satanás es astuto y sabe que si toca a la familia, va a tocar las sociedades. Si toca a la familia, va a tocar a las iglesias, va a tocar todo lo que esté formado por familia, ¿no? La familia, como decía, es el lugar más seguro para un niño, es donde forman su identidad, donde los padres tienen la responsabilidad de transmitir a sus hijos los valores y principios bíblicos, para que luego estos hijos sean en sus países los próximos policías, políticos, jueces y maestros. O sea, los políticos, jueces y maestros, todo lo que tenemos hoy, todas las profesiones, todas esas personas son los hijos de personas que ya los tuvieron anteriormente y atraen y llevan las enseñanzas de sus padres. O sea que podemos ver que el efecto, la consecuencia que estamos viendo hoy en la sociedad tiene un efecto también familiar, ¿no? O sea, algo se transmitió mal de la anterior generación que hoy tenemos como adultos, niños que en su momento no fueron criados en la disciplina o en el diseño de Dios. Pero también los hijos de esos hijos que van a ser criados en ese núcleo familiar son los hijos que mañana van a ser los líderes de una iglesia, los pastores, son los hijos que van a ser los miembros de una congregación. Entonces, cuán importante es que entendamos que lo que hacemos hoy va a generar un efecto mañana. O sea, es imposible que lo que hagamos mal hoy día después no tenga consecuencias. No va a pasar de otra forma. Y cada uno haga su propio análisis y veamos cómo está el mundo hoy y veamos cómo está la iglesia hoy. Y analicemos por qué, cómo comienza, qué pasó en el medio de todo eso. Porque Dios decidió que sea en el núcleo familiar donde los padres tramitan los principios y valores cristianos a sus hijos, no solo de manera teórica, sino también vivencial. Hay un documental que hablaba sobre los grupos de jóvenes en las iglesias, y algo que me llamaba mucho la atención era la cantidad de jóvenes que se iban de las iglesias, ¿no? Que estaban hasta los 12, 13 años en sus congregaciones con sus padres porque obedecían a sus padres, pero llegaba un momento en que esos niños decidían irse de la congregación. Y en ese documental se llegaba a la conclusión de que no siempre, pero en la mayoría de los casos, era porque todo lo que se enseñaba en la iglesia, ellos no lo veían en sus padres en sus casas. Y era como que realmente eso que decía que funcionaba en su casa no funcionaba. O sea, se frustraban esos niños pensando que eso que se predicaba no era verdad, o sea, que no funcionaba. Entonces muchos hijos decidían no seguir congregándose porque no veían los resultados del evangelio en su casa. Los padres iban a la iglesia, se comportaban de una forma muy santa, se ponían de una forma muy eclesiástica, pero cuando llegan a la casa no aplicaban el evangelio a sus familias. Entonces los hijos no pensaban que no era necesario el evangelio porque no había una transformación genuina. Entonces, ¿cómo debemos enseñar a nuestros hijos como padres? No solamente de una forma devocional, que un día yo le doy un devocional, sino que tiene que ser vivencial. Que nuestros hijos vean en nosotros primeramente esa transformación que produce el evangelio, para que ellos simplemente no se queden con la teoría, sino que vean que eso es un cambio que produce desde adentro hacia afuera, primeramente en sus padres, para que vean que eso es real. Entonces, hay una responsabilidad primeramente en los padres de enseñarle y transmitirle a nuestros hijos todos los valores y principios bíblicos. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Es uno de los versículos más famosos, pero toda la Biblia está llena de este mandamiento de la responsabilidad de los padres hacia los hijos, de cómo transmitir el evangelio, los valores y los principios. Y encontramos en Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice, que se le llama el Shema de Dios: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos,
Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No nos está diciendo acá que escribamos el evangelio en las paredes ni nada por el estilo. Eso es una forma, un hebraísmo de tratar de transmitir de la importancia que es transmitirles enseñanza que Dios demanda a sus hijos todos los días, de todas las maneras en que podamos. Entonces, no solamente a través de un devocional, no solamente de un tiempo de lectura, sino que esos principios, esos valores se los transmitimos todo el tiempo, aun cuando estamos cocinando, cuando estamos trabajando, cuando se está limpiando. Siempre hay una oportunidad para transmitirle un principio bíblico a nuestros hijos. Siempre, cuando están comiendo y no hacen caso, siempre podemos ahí traer un principio bíblico. Pero para eso tenemos que conocer los principios bíblicos, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad como padres también conocer la palabra. Entonces, si nuestro hijo en un momento está desobedeciendo, siempre hay un proverbio que podemos traer de las consecuencias negativas de la desobediencia de los hijos hacia los padres. Entonces, es todo el tiempo. Cuando salimos a pasear, cuando estamos en el cine, cuando estamos, siempre hay un motivo y una oportunidad para corregir. ¿Por qué? Porque nuestros hijos todo el tiempo se equivocan. La gran parte del tiempo están haciendo, ¿por qué? Porque nacen con pecado. Como todos hemos nacido con pecado, como siempre se dice, a los hijos no hay que enseñarles a hacer lo malo, ellos ya nacen sabiendo hacer lo malo. A mí no me sorprende, o sea, me pasa a mí en mi casa, siempre me pasa con mi hija, con Michelle, que sabe que cuando se la ha mandado y yo la miro con cara y le digo Michelle, y ahí instantáneamente me empieza a decir, me hace así, te amo papá, me dice, y vos decís, ¿quién le enseñó esa manipulación? O sea, yo no se lo enseñé, yo no recuerdo estar en mi casa haciendo eso cuando, qué sé, por ejemplo, mi esposa, Belén, me llama la atención, yo no le digo, Belén, y no, nosotros no nos tratamos así en casa, pues eso es muy infantil. Pero uno dice, ¿quién se lo enseñó? Entonces, hermanos, tenemos que estar todos de acuerdo en esto de que nuestros hijos nacen en pecado, nacen con pecado, y el pecado se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, por eso es necesario que todo el tiempo estemos enseñándole a nuestros hijos, todo el tiempo estamos moldeando el corazón de nuestros hijos, todo el tiempo estamos enseñándoles los principios, los valores y las consecuencias del pecado. Entonces, este mandamiento es, en una frase, nos está enseñando que debemos transmitirle esta enseñanza a nuestros hijos todo el tiempo, todo el tiempo. Satanás sabe la conexión que hay entre la decadencia de las familias con la decadencia de la iglesia y las naciones del mundo, porque la iglesia, como dije anteriormente, y el mundo está compuesta por personas, individuos y familias. Si Satanás ataca a la familia, distorsiona a las familias y los individuos, vamos a tener una sociedad en decadencia e iglesias en decadencia. Y vamos a un poquito de historia, cómo comienza a tomar forma todo esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es cómo se cristianizó el mundo occidental, ¿no? Muchos de los valores y principios bíblicos introducidos a Occidente por medio del cristianismo fueron abrazados por las sociedades más allá de la profesión de fe de cada uno. O sea, el cristianismo era la base fundamental en un tiempo de nuestra sociedad, más allá de que si el que la ponía en práctica esos principios cristianos era cristiano o no. No, había un acuerdo social en que habían cosas que había que hacerse, y esos acuerdos sociales estaban basados en la ley de Dios, en los principios de Dios. Esos principios trajo a la sociedad una relativa estabilidad moral y como resultado civilización y progreso en nuestra cultura occidental. Recordemos nosotros en nuestro continente habían indios, a los que se le llamaban indígenas, y cuando vino la colonización, el cristianismo por medio de la colonización, y cuando vino el cristianismo también por medio de Norteamérica a través de los peregrinos, penetró allí el cristianismo y con ellos sus principios y valores, los cuales fueron formando nuestra sociedad. Entonces, de la cristianización de Occidente, las naciones adoptaron los principios bíblicos y había ciertos acuerdos sociales, como por ejemplo la idea de un mundo creado por Dios. Había un acuerdo social en que el mundo estaba creado por Dios, no se debatía mucho el darwinismo, la evolución y todos esos temas. Mayormente había un acuerdo social en eso. El matrimonio debía ser entre varón y mujer, eso no se discutía. El sexo solo era dentro del matrimonio, por eso vemos, si agarramos una película de los años 20 o más anteriormente, vamos a ver que se respetaban esos principios donde la mujer, no digo que lo hacían, pero sabían que tenían que hacerlo. Y el que no lo hacía sabía que estaba haciendo algo mal, ¿no? No estoy diciendo que era perfecto el mundo antes, simplemente que las leyes, principios y valores cristianos regulaban la sociedad de alguna u otra manera. La familia era la base de la sociedad, eso se entendía, estábamos todos de acuerdo.
El varón debía ser cabeza y proveedor del hogar, eso también la sociedad estaba de acuerdo. El feminismo vino mucho tiempo después. La mujer ocupándose de la casa y los hijos mientras el varón trabajaba, eso era normal. Siempre es verdad lo que dice el pastor, que miremos la historia de la familia Ingalls, era un modelo de cómo eran las familias en ese tiempo. Y a pesar de que fueran cristianos, no, los principios regulaban, los principios estaban aplicados en la sociedad. La infidelidad no se celebraba, no era algo de lo que se reía el mundo de la infidelidad. Hoy podemos prender un programa de televisión donde se degrada lo que es la familia, donde la infidelidad es graciosa, donde la infidelidad es algo pasajero y que todos nos reímos, pero después no nos muestran los resultados que eso produce y los daños que producen en los niños y cómo sufren los niños. Eso no nos lo muestran. Se alaba y se promueve la infidelidad a través de canciones. Hoy abunda la música que hace apología a la infidelidad, a la prostitución, al engaño, de una forma ya explícita por demás. Antes era de una forma más que se ocultaba, ¿no? Pero hoy de una manera explícita. Todos conocemos canciones que son muy populares en la Argentina, y la música, hermanos, la música es muy influyente en nuestra forma de pensar. Los psicólogos, los neurólogos saben el poder que tiene la música, y Satanás sabe el poder que tiene la música, y Dios sabe el poder que tiene la música. Por eso nos ha dado la música para adorarle, alabarle y renovar también nuestra mente por la palabra que se canta a través de la música. Entonces, conocemos la canción, ¿no?, de Los Auténticos Decadentes, Los Piratas. ¿Cuántos conocen esa canción, Los Piratas? Y están todos en el casamiento, los piratas, y todos bailando y hacen el trencito, pero están haciendo apología a algo que Dios abomina. Y no solamente que Dios abomina y aborrece, sino que produce daño a la sociedad, a nuestros hijos y a generaciones posteriores que van a venir después. Pero el mundo, y lamentablemente algunos cristianos también festejan con esas músicas. Las drogas estaban mal vistas, la droga siempre existió. La droga, siempre hubieron personas que utilizaron drogas, pero como dije anteriormente, antes estaba mal vista. Antes el drogadicto era una persona marginada. Lamentablemente, no sé, quizás uno discriminaba, que ese no es el punto, pero se la marginaba. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma la sociedad sabía que la droga hacía mal. Pero hoy todo lo contrario, hoy se promueve la droga. Yo otra vuelta estaba viendo que en Miami, en uno de los paquetes de sus viajes, hacen un tour por todos los bares de ahí de Miami donde se fabrica y donde se consume marihuana. O sea, el tour de la marihuana se le llama, ¿no? Entonces ya se normalizó, eso ya no molesta, ya es una cuestión de elección. La droga no es tan mala como decían que hacía, pero claro, también no nos muestran los resultados de la drogadicción, no nos los muestran. Las canciones no te lo dicen, y las novelas tampoco te lo dicen explícitamente. La homosexualidad no se normalizaba, sabíamos que era pecado, había un consenso entre todos de que eso estaba mal, los homosexuales sabían que eso estaba mal, y hasta el día de hoy todos los homosexuales también saben que lo que están haciendo está mal por la ley que Dios ha puesto en sus corazones. Sus conciencias saben que eso está mal, aunque en muchos casos esa conciencia se cauteriza. Pero la homosexualidad estaba mal vista. Pero de repente, hace 20, 30 años, hubo un boom donde ya hoy es normal verlos por la calle de la mano. Y yo con esto no estoy diciendo que hay que discriminarlos, ni que hay que tratarlos mal, no hay que ofenderlos, todo lo contrario, sino que hay que llevarles el evangelio, hay que ser cristianos para con ellos, hay que ser como Cristo trató a los pecadores. No estoy diciendo lo contrario, pero simplemente estoy diciendo que eso moralmente para Dios es pecado, y para nosotros también lo tiene que ser, y para la sociedad en ese tiempo lo era también, pero hoy no. Hoy está totalmente aceptado. Homosexuales, travestis conducen programas de televisión, son los que ganan los premios a mejores actores, conducen programas. El aborto era algo impensado hace 60, 70 años atrás. Hoy el aborto es un derecho, dicen que es un derecho de la mujer. El aborto es uno de los mayores genocidios que se está provocando en el mundo, peor que las pandemias, peor que el genocidio nazi. Ha traído más muertes, son incontables la cantidad de niños que se mueren día a día por causa del aborto. Entonces,
Todo eso hace 60, 70, 80 años atrás estaba mal visto y la sociedad estaba de acuerdo en que eso estaba mal. Por eso también tenemos como resultado una sociedad, dentro de toda su pecaminosidad, dentro de todos los problemas, dentro de todo lo malo que había, una sociedad más ordenada, con más valores, con más principios, con más respetos que lo de que ahora. Y todos somos de alguna otra forma, sobre todo los que tenemos más de 30 años, testigos de cómo ha ido evolucionando esa degradación. Todos lo hemos visto. Acá nadie podemos decir, no, yo nunca me enteré de nada. Todos hemos visto esa degradación y por eso siempre escuchamos a los más ancianos decir, no, yo cuando era chiquito no era así. En mi casa te daban con la chancleta y ese era mi psicólogo, te dicen. No, ahora los envían al psicólogo, no, la chancleta era el psicólogo mío, me decía. La chancleta de mi mamá. ¿Por qué? Porque hasta hemos llegado a la idea de que no hay que disciplinar a nuestros hijos tampoco en este tiempo. También escuchamos, no, antes cuando iba a la escuela la maestra tenía la razón, ahora no, ahora los padres van y la golpean a la maestra. ¿Cuántos hemos escuchado esa verdad, esos testimonios que escuchamos a diario? ¿Por qué? Porque ciertamente han cambiado las cosas. Entonces la cristianización de América con la Reforma y Colón también produjo un mayor fortalecimiento de esos valores y principios en Latinoamérica, tanto en Norteamérica como Centroamérica y Suramérica. La palabra de Dios dentro de todo era el manual de vida, afectando así toda la sociedad. Los principios y valores cristianos afectan las sociedades. Para que luego en el siglo XV, con la llegada de los peregrinos ingleses, eso es lo que decía anteriormente, a Estados Unidos, por la colonización española en Latinoamérica también, los principios bíblicos penetraran en el nuevo mundo también. Recordamos que los aztecas, todos esos eran personas donde no conocían los principios bíblicos de la familia y eran pueblos muy bárbaros. De hecho sacrificaban niños a sus dioses, a Satanás. O sea, no eran como nos lo enseñaban en la primaria de que crearon el habano y el chocolate y no nos muestran la parte linda de toda de ese pueblo, pero en realidad eran pueblos diabólicos. ¿Cuántos han escuchado hablar de la película Apocalipto? Bueno, ahí tenemos una mirada bastante cercana de lo que realmente eran esas culturas. Claro, cuando llega el cristianismo, produce una transformación y una revolución moral en las sociedades, queramos o no. También se nos ha enseñado que lo que hizo Colón estaba mal. Ahí hay una historia muy distorsionada por el mundo y no es tan así como se nos ha enseñado, pero bueno, eso es otro tema para después. Pero también nos tenemos que preguntar qué pasó. ¿Qué pasó que esa cristiandad que estaba por lo menos en los principios de nuestra sociedad, en las escuelas había respeto, en las familias dentro de todo se llevaba el orden familiar, los hijos cumplían su rol, la mujer cumplía su rol, el varón cumplía su rol? ¿Qué fue pasando? ¿Qué se fue engendrando? ¿Qué se fue sembrando para que eso se transformara después con el tiempo? ¿Cómo llegó esto? Y acá voy a citar un año que fueron los años 60, la década del 60, fue una bisagra en nuestra sociedad. Fue una bisagra en el continente americano y fue una bisagra en Occidente. Algo pasó en los años 60 que hizo una revolución moral. Hubo una revolución moral y todos conocemos, ¿no? Hemos escuchado hablar de los hippies. ¿Y quién eran los hippies? A veces los miramos como con simpatía a los hippies, pero vamos a ver un poquito más quién era esta persona y cómo se llegó a eso. Entonces decía, la filosofía humanista surgía desde el Renacimiento, estos eran siglos anteriores, comenzaron a dar sus frutos. Ya en Europa estaba el resurgimiento de la filosofía humanista a través del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que se extendió por Europa y marcó el inicio de la Edad Moderna. Se caracterizó por el resurgimiento de los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica. Y si bien se despertó el conocimiento y se empezó a salir del misticismo griego y romano, el hombre pasó a ser el centro del universo y no Dios. Ahí es lo que conocemos como el antropocentrismo. Esos siglos atrás ya se estaba empezando a sembrar semillas que luego iban a dar sus frutos en los años 60. Es a comienzos de la década del 60 que surge el movimiento llamado hippie. Este era un llamado a la rebeldía contra toda representación de autoridad y a todos los valores dominantes de la época, irónicamente tras el lema paz y amor. Todos conocemos que el hippie hacía así, paz y amor, pero dentro de su filosofía no tenía nada que ver con la paz y el amor que nos enseñan las Escrituras. ¿Y cuál era la filosofía de este movimiento, no?
¿Por qué cité primero el Renacimiento? Porque ahí empieza a resurgir la filosofía humanista y el hombre como el centro de todo. Eso se empezó a transmitir a través de las universidades, de las facultades, de las escuelas, y eso llegó a nuestras universidades y facultades, y los hijos empezaron a ser adoctrinados con esta filosofía. Esa fue una de las primeras semillas que se empezó a meter. Entonces, ¿cuál era la filosofía que tenían los hippies? ¿Cuál era su cosmovisión? ¿Qué era lo que pensaban? ¿Y por qué pensaban lo que pensaban los hippies? Nos tenemos que preguntar. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Todo tiene una razón y todo como dije recién, todo efecto tiene una causa. Entonces, ¿cuál es la filosofía que tenían los hippies? Una de las filosofías que tenían era el existencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica que promovió la idea de que la existencia precede a la esencia. Y ya vamos a explicar esto. Esto significa que no hay una esencia que predetermine a los seres humanos, sino que cada uno es libre de construir su propia forma de ser. Es decir, que no hay cuestiones preestablecidas al ser humano, sino que el hombre va preestableciendo lo que él piensa según su conciencia, lo que está bien, lo que está mal. O sea que antes de que el hombre piense, nada de lo que hay tiene que tener fundamento, sino el fundamento se lo da el hombre. Por ejemplo, esto va a llevar después al por qué la familia tiene que ser papá, mamá y 2 hijos. No, el hombre determina cómo es la familia, porque nada preestablecido puede estar por atrás de la conciencia del hombre. Lo vamos a repetir, cada uno es libre de construir su propia forma de ser. El existencialismo es muy profundo, pero quiero que les quede por lo menos esto claro, que esta es la teoría que tenían ellos, ¿no? Que cada uno es libre de construir su propia forma de ser. Sus mayores precursores fueron el filósofo Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Y ahí empezamos a escuchar y vamos a empezar a conectar por qué toda la ideología de género que conocemos hoy día. Ambos eran ateos, todo esto antes del movimiento hippie. Eran ateos, obviamente, con pensamientos marxistas también. Estas ideas fueron introducidas en las universidades francesas, europeas, adoctrinaron la juventud europea. Y otra filosofía que también dominaba, porque los hippies también leían libros. Eran personas que leían y querían formar un pensamiento, diferenciarse de la sociedad de ese momento. Y una de las filosofías que ellos adoptaron era el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es una doctrina filosófica que sostiene que el placer es el objetivo de la vida. El placer es el fundamento de la vida, el placer guía las acciones de las personas, la felicidad es el propósito último del ser humano. Fíjense en esto, el placer guía las acciones de las personas. Es decir, si eso me produce a mí placer, lo tengo que hacer. No importa si la sociedad dice que está bien o está mal. Si eso me produce placer, está bien, porque el fin del hombre es sentir placer, es satisfacerse a sí mismo. A eso se le llama hedonismo. ¿Quién era Adonis? Fue un joven de la mitología griega, amante de la diosa Afrodita, pero su origen es del paganismo cananeo, donde se lo conocía como Adón, y era el dios de la belleza y la fertilidad. ¿Quién era Afrodita? Afrodita era la diosa griega del amor, la belleza y la sensualidad, era una de las deidades más importantes del panteón y se le rendía culto a través de las orgías y la prostitución. Para la mitología romana es la diosa Venus, que a su vez tiene origen en la adoración a la diosa Astarte. En la Biblia Astarte se describe como la reina del cielo, la diosa lunar de los fenicios, la gran diosa madre de los cananeos, la diosa de los sidonios, y se la relaciona con Baal, que tuvo una relación con Baal, y aquí en la Biblia lo relaciona con Belcebú, y este último con el mismo diablo y Satanás. Es decir, que todas esas filosofías tienen su origen en el mismo Satanás, que no son nuevas, que vienen desde que la creación es creación de que el hombre pecó, pero antes han venido tomando formas como de intelectualidad, ¿no? El que es filósofo y adopta esta filosofía y cree en el marxismo o cree en el hedonismo, en el existencialismo, son como intelectuales y son mirados como personas no superiores, cuando sus filosofías son totalmente diabólicas y de las cuales Dios tuvo que castigar muchas veces a su pueblo Israel por rendirse ante esta adoración a estos ídolos. Esta era la filosofía hippie que destruyó la juventud europea, estadounidense y luego latinoamericana. Si alguno ve algún documentario hippie, vamos a ver el comportamiento rebelde contra toda autoridad establecida. El hippie
se rebeló contra la autoridad de los padres, dijo que ya no necesitaba a sus padres para ser guiados, sino que se fueron muchos de sus casas, se fueron a vivir en comunidades. El lema de ellos también era el sexo libre, ¿no? La libertad era, por eso digo que uno eran hedonistas, porque la cuestión era el placer, ¿no? Era el amor, era satisfacerse. Había una rebelión contra los padres. En ese tiempo se usaba el pelo corto, ellos empezaron a usar el pelo largo, empezaron a usar drogas como empezaron a usar las drogas como de llevar una vida más espiritual, cansada de la vida rutinaria que venían llevando, de disciplina, de orden, ¿no? Empezaron ahí a hacer mucho misticismo a través de las drogas, con los peyotes, y conocemos muchísimas bandas de rock and roll también que en ese tiempo fueron de gran influencia para promover toda esta basura. Por ejemplo, los Beatles, The Doors, yo no sé cuánto han conocido esas bandas, pero el rock and roll fue un gran precursor de estas formas. Por eso el lema que nace, que todos conocemos, sexo, droga y rock and roll, comienza ahí en los años 60. Hoy seguimos cosechando esta basura de una manera pero más explícitamente, como decía recién, y lo vemos a través de la música, la tele, el cine, la escuela, los gobiernos, a través de la Agenda 2030, ideologías, filosofías, a través de la ONU. Todo esto comenzó a hacer una bisagra entre la sociedad en los años 60, pero de ideas filosóficas que ya se venían sembrando a través del tiempo. Es decir, que lo que se siembra como una idea y se enseña, eso produce efectos. Tanto para cuando se enseña algo bueno como cuando se enseña algo malo. Por eso es tan fundamental que los padres combatamos contra estas ideas del mundo con las ideas verdaderas que son las del Evangelio, las del cristianismo. Son semillas que van a producir frutos más adelante. Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo vemos la sociedad que estamos viviendo hoy día y cómo se distorsionó y cómo llegamos a esta magnitud de degradación sexual, moral, de depravación, de falta de respeto? Yo no me dejo de sorprender todos los días de verlo con mis propios ojos. Yo he visto hasta chicos ingresando a la escuela fumando marihuana, por ejemplo, ¿no? Entrando a la escuela drogados, a la mañana. Y uno dice, ¿qué es lo que estará pasando por la mente de esas personas, ¿no? Y la música, ni hablar. Hoy la música es vomitivo. O sea, la música ya hay ninguna restricción. Ya la música es todo un incentivo a la pornografía, al tratar a la mujer como un objeto, al que el sexo es el fin de la felicidad del hombre, pero el sexo casual. Hoy se habla mucho de la unión libre, donde el matrimonio ha pasado de moda, no tiene nada que ver con nosotros. Pero fíjense también que, bueno, todo esto sí o sí produjo un efecto en nuestra sociedad y hasta el día de hoy estamos viendo esos efectos, lo estamos viviendo. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene todo esto? Ha venido siempre sembrándose a través de ideas, pero en los años 60 hubo una bisagra que comenzó toda esa rebelión, esa rebeldía. Por eso después empezamos a ver en los años 80 la banda de música donde los hombres ya se vestían como mujeres, ¿no? El SIDA, donde muchos cantantes murieron por causa del SIDA, de la homosexualidad. Empezamos a ver cantantes que no sabíamos si eran varones o mujeres, porque la moda era ser mixto, ya no importaba la varonilidad del hombre o la vestimenta. Y el hombre se quería vestir como mujer, la mujer se quería vestir como hombre. El hombre ya dejó de tomar su lugar, la mujer ya no quería tomar su lugar, y todo eso se fue alimentando hasta nuestros días. Y al igual que en los años 60, el lema de hoy, fíjense que es muy similar, es igualdad y amor. O sea, ¿cuál es el lema de la Agenda 2030? No es paz y amor, es igualdad y amor. O sea, bajo ese lema justifican todas las perversidades antibíblicas que están haciendo hoy día. Este lema es una puerta a la unión entre personas de cualquier sexo, autopercepción, mientras sean el amor lo que los una. Toda unión vale, no importa el sexo y la cantidad, si se unen por amor está bien. Claro, ante este lema de amor y paz, ¿quién se puede enfrentar contra eso? Si uno dice eso está mal, te está metiendo en contra del amor y la unidad. No, entonces eso es que discurso de odio. Entonces por eso hoy somos mal vistos. ¿Y quién se creen que van a ser el centro principal de ataque a eso? Es la iglesia, porque el primero que se levanta a través de la palabra contra esa inmoralidad es la Biblia, es Dios mismo. Y nosotros debemos ser quienes preserven esas verdades, ¿no? Entonces la iglesia va a estar vista, y es un ataque a la iglesia a través de la familia también de parte de Satanás, para que estos valores y principios no se sigan dando a través de los padres, que los padres no cumplan el rol que les corresponde, que la madre no cumpla el rol que les corresponde,
porque va a afectar nuestras sociedades. Entonces Dios abomina todo esto que se está viviendo hoy día y lo tenemos como ejemplo en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lo vimos con Noé, que tuvo que destruir toda la sociedad. Dios no pasa por alto ninguno de esos pecados. Pero todo esto es fruto de la filosofía humanista, que como dije, años antes ya estaban penetrando Europa hasta llegar a Estados Unidos y luego contaminar todo el continente americano. Esto es como que un resumen de cómo ha ido progresando la inmoralidad en nuestras sociedades, cómo ha ido distorsionándose los principios y valores de la familia para que eso produzca un efecto de inmoralidad. Como dije al principio, Satanás sabe que si ataca a la familia, ataca a una nación, ataca a las iglesias, ataca a los hijos. O sea, la nación, la base de una nación es la familia, la base de la familia es el hombre, la base del hombre es Cristo. Entonces ese orden se ha ido totalmente distorsionando. Y esto es como un edificio, si uno toca los fundamentos, la base, todo lo demás se empieza a caer. Hoy vemos iglesias, por ejemplo, otra vez había una iglesia presbiteriana que ya estaban casando homosexuales. O sea, ¿por qué? Pero ¿en base a qué? En base al amor, un amor mal entendido. O sea, no están entendiendo lo que es el amor, ¿no? Pero bueno, también sabemos que es juicio de Dios sobre muchas personas y las naciones por causa de desobedecer los mandatos de Dios. Pero ahora dicho esto, habiendo visto cuál es el origen de esta deformación, vamos a ver un poquito cuál es el origen y propósito de la familia. Y después vamos a ver cuál es el rol del hijo dentro de la familia. Pero quería primeramente dar toda esta introducción para que tengamos un contexto más general de todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces la primera institución que Dios creó, ¿qué fue? Fue la familia. Es la primera institución creada por Dios. ¿Cuál es el fin de la familia? Siempre tenemos que preguntarnos por qué Dios hace lo que hace. Hasta que Dios no quiera dar respuesta, tenemos que buscar esa respuesta, y si Dios no la quiere dar, no busquemos más allá de lo que está escrito. Pero Dios nos ha revelado cuál es el principio y el fin de la familia. La familia, al igual que el matrimonio, tiene el fin de reflejar el amor de Dios revelado entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre y Dios Hijo nos revelan ese amor y la familia debe transmitir ese amor. Pero también de ser el medio por el cual el reino de Dios se extendería, llenando así la tierra de la gloria de Dios. Esto es muy similar a cuando hablamos lo del matrimonio. Entonces, ¿cómo iban a llenar la tierra de la gloria de Dios? Multiplicando hijos de su misma naturaleza, la naturaleza de Dios. El plan de Dios es hacernos parte de su familia y hacernos felices al disfrutar y contemplar su grandeza, su amor, su gracia. Y lo hace llamándonos a ser sus hijos, del cual toma como prototipo a Jesucristo, ¿no? Ese es el modelo de hijo. Él es el primogénito. Y es por esto que luego del pecado Dios nos está moldeando a la imagen de ¿quién? Del Hijo. Estamos siendo moldeados a la imagen de Jesucristo, del primogénito. Entonces, la idea de la familia era manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios, manifestar la familia eterna de Dios entre Dios y sus hijos. La familia terrenal tenía que manifestar ese tipo de amor, ese carácter al mundo. Pero también tenía una tarea operativa, ¿no? Que era multiplicar y llenar la tierra. Y es lo que vemos en Génesis, que Dios los manda a multiplicar, sojuzgar y señorar la tierra. Entonces, por eso vemos que en la Biblia habla de nuestra unión a Cristo no solo como un cuerpo, no solamente como la iglesia, no solamente como un matrimonio, como vimos anteriormente, tampoco como un edificio, sino también como una familia, donde Dios es el Padre y tiene muchos hijos, de cual Cristo es el primogénito de muchos hermanos. ¿Y a dónde aparece esto en la Biblia? Vamos a Hebreos 2.10. Hebreos 2.10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Es decir, ¿para quién son todas las cosas y por quién son todas las cosas? Para Dios. ¿Y cuál era el propósito? Llevar muchos hijos a la gloria, por lo cual tuvo que venir Cristo a morir en la cruz. Parte del propósito de la obra de Cristo en la cruz era de redimir a su pueblo y llevar muchos hijos a su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria eterna, a la familia eterna, a la que tendremos con el Padre en la eternidad. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bastante claro. O sea, Dios el Padre, tenemos a Jesucristo el Hijo, pero también quiso compartir esa gloria con muchos más hijos. Entonces
¿Por medio de quién va formando más hijos? Por medio de Jesucristo. Por medio de nuestra unión a Cristo se nos da la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Solamente cuando nos unimos a Cristo, porque por eso estamos siendo transformados cada día a la imagen de Cristo, para que en la eternidad seamos parecidos a Él. Y la Biblia nos enseña que un día seremos como Él es, porque le veremos cara a cara. Entonces, en este sentido, la familia cumple un papel fundamental en el plan de Dios. La familia no es primeramente para disfrutar a Dios, sino también para llevar a cabo el propósito y el plan de Dios. Las familias deben ser operativas y funcional al plan de Dios. Entonces, no debemos reducir la familia a vacaciones, simplemente al disfrute de la familia, al llevarnos bien con nuestras esposas, sino que todo eso tiene un fundamento y tiene una operatividad que tiene que ver el plan de Dios. Debemos vernos como familias dentro del plan de Dios. Así como el que no habita el matrimonio, también el que habita el matrimonio debe verse dentro del plan de Dios. Porque para cada individuo se nos ha llamado a cumplir un rol y un papel dentro del plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el rol de los hijos dentro de este plan? Bueno, ahí ya vamos a estar ingresando a lo que es el texto que toca hoy día, bastante larga la introducción, pero dentro de esta institución divina Dios ha delegado responsabilidades y roles. Dios nos ha revelado el diseño de la familia y como veremos hoy, los hijos tienen obligaciones y responsabilidades dentro de la familia. Si nos vamos a un poquito al contexto de cuando Pablo escribe esta carta, está escribiendo una carta a una sociedad totalmente distinta, porque en ese tiempo lo que gobernaba era el imperio romano y la paternidad romana era totalmente perversa. O sea, se cuentan a través de los libros de historia que el padre era autoritario y que el padre tenía derecho de despreciar o no al hijo. La madre le traía al hijo, se lo dejaba a los pies y él podía decidir si se hacía cargo o no. Y el padre tenía el derecho, la autoridad, la potestad y el poder para deshacerse o no del hijo. Y nadie lo iba a acusar porque era parte de la cultura de ellos y de la ley, ¿no? Entonces cuando Pablo viene a traer todos estos principios bíblicos de la familia y de la responsabilidad de los padres hacia los hijos y del amor sacrificado, entonces esto era revolucionario para esa época, más para los que venían con esa cultura romana, ¿no? O griega. Entonces en este contexto lo que Pablo está hablando era revolucionario para algunos en ese momento. Vamos al texto que nos toca hoy día. Vamos a Efesios 6 del 1 al 3 y vamos a ver cuál es el mandato. ¿Qué dice Pablo a la familia con respecto a los hijos? Efesios 6 del 1 al 3. En estos versículos Pablo comienza con una exhortación a los hijos diciendo que obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Vamos a leerlo todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿por qué, joven, niño, tenés que obedecer a Dios? ¿Por qué debes obedecer a Dios? Esto es muy importante, primeramente y por sobre todas las cosas, porque es una autoridad puesta por Dios. Dios ha delegado esa autoridad al papá y a la mamá. Esa autoridad está puesta por Dios y toda autoridad es delegada por Dios. Vamos a Romanos 13:1 para fundamentar esto. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, en la paternidad por ejemplo, los padres, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Por tanto, cuando resistes a esa autoridad, no solamente te estás metiendo en problemas con tus padres, sino también con Dios, porque es una autoridad delegada por Dios. ¿Por qué hijos, niños, jóvenes deben obedecer a sus padres? Porque es una autoridad de Dios que se le ha delegado. Sean conscientes cada uno de nosotros, y los jóvenes y los niños, que cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciendo a Dios, y eso es pecado. Y como dice acá, eso trae problemas a nuestra vida y consecuencias. Segundo, nos está diciendo que ¿por qué debemos obedecer a nuestros padres? Porque es lo justo delante de Dios. Porque esto es justo delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que es lo correcto, que es lo bueno, es lo que le agrada a Dios. Si queremos agradar a Dios, niños y jóvenes también, si quieren agradar a Dios, obedezcan a sus padres. Eso a Dios le agrada. Y eso lo dice las Escrituras. Lo vamos a ver en Colosenses 3:20.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos que quieren amar al Señor y quieren sentirse que están agradando al Señor, obedezcan a sus padres. Dios nos ha puesto padres de nuestra juventud y nuestra niñez para que podamos servir a Dios a través de ellos. Nosotros servimos y amamos y obedecemos a Dios a través de ellos. ¿Y cómo se hace? ¿Qué nos está diciendo este texto? Dice, se debe hacer en el Señor. Lo vimos anteriormente. Hijos, obedezcan a nuestros padres en el Señor. ¿Qué nos está queriendo acá explicar Pablo? Esto es mirando al Señor. ¿Cómo obedecemos a nuestros papás? Es mirando primeramente el modelo de obediencia que es Cristo. Cristo obedeció al Padre perfectamente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo recompensó con sus hijos, con una familia. Porque si no lo hacemos mirando a Cristo, lo vamos a hacer por lo que sentimos. Si nosotros queremos obedecer a nuestros padres, niños si quieren obedecer a sus padres, haciéndolo por lo que lo sienten, muchas veces no van a obedecer a sus padres porque muchas veces no van a tener ganas de obedecer a sus padres. ¿Y saben por qué no van a tener ganas de obedecer a sus padres? Porque el pecado mora dentro de nosotros y mora dentro de ustedes también. Y el pecado se rebela contra toda autoridad. Verdaderamente el ser humano y la depravación humana, y aún nosotros los cristianos, no queremos obedecer las autoridades, nos molesta la autoridad. Obviamente en nuestra carne, en el espíritu no. Pero no respetamos autoridad, no respetamos la autoridad del pastor, no respetamos la autoridad del policía, no respetamos la autoridad del maestro, no respetamos la autoridad de los padres, porque eso lo produce el pecado en nosotros. Y nosotros no podemos ceder al pecado por lo que sentimos. Por lo que sentimos de juzgar a nuestro padre, no, es que no es tan perfecto, entonces no lo voy a obedecer. No, no es una cuestión de lo que sentimos para obedecer, sino una cuestión que es un mandato por lo que estamos viendo recién. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mirando a Cristo, solamente mirando a Cristo y su obediencia, mirando a la cruz, como Él hizo. Mirando a la cruz de Cristo porque también ahí Él nos perdonó siendo nosotros aún pecadores. Él no dijo, no le voy a dar lo que necesita porque es desobediente, porque es pecador. No, al contrario, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces se nos está mandando a amar de la misma manera que Dios ama. De la misma manera que se nos dijo al esposo, a la mujer, de amarla de una manera sacrificial, y esa manera sacrificial es la característica en la que Cristo amó a su iglesia. Pero también es un llamado a amarla de esa forma, es un llamado a la cruz. Lucas 14:27, Jesucristo nos dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo hacemos por amor a Dios primeramente. ¿Por qué obedecemos a nuestros padres? Por amor a Dios. Una de las manifestaciones de que si nuestros hijos aman a Dios es que van a querer obedecer a sus padres. No perfectamente, pero sí con un corazón sincero, obviamente. Deberán trabajar en sus vidas. Pero una característica de un niño que ama a Dios es que quiere obedecer a Dios. Entonces, el que quiere ser discípulo de Dios debe cargar su cruz y seguir en pos de Cristo. Y claro que muchas veces cuesta obedecer, y más si tomamos en cuenta las características de a quién debemos obedecer, pero a eso nos está llamando Dios, a morir a nosotros mismos, pero a la vez siendo consciente de que si lo hacemos estamos obedeciendo a Dios. Porque el centro no es lo que yo siento a la hora de obedecer, sino es qué se nos mandó a hacer de parte de Dios. De ahí es lo que venimos hablando, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Saquémonos nosotros del centro de la escena y pongamos a Dios. Y eso va a traer bendición a nuestra vida, eso trae recompensa, eso no queda allí, esa obediencia no queda en la nada, eso produce efectos en nuestra vida. Entonces, la desobediencia es resultado del pecado que mora en nosotros. Esto está incluido en nuestra vida desde que nacemos. Romanos 1:28-32. Esto para que seamos conscientes y los niños y los jóvenes sean conscientes de que van a muchas veces batallar contra la obediencia a los padres. Y es la lucha que tenemos cada uno de los cristianos a la hora de obedecer a Dios, ¿no? De vivir por la fe y no por lo que sentimos, de estar llenos del Espíritu Santo para obedecer por amor y no por una simple obediencia externa. Romanos 1:28-32. Y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres.
sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Es decir, que si Dios tendría que juzgar nuestra vida por nuestra desobediencia, no, ya démonos por muertos, porque los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces miremos hacia la cruz primeramente, que esto solamente se puede obedecer, se puede hacer en la fe, sabiendo que Cristo ya perdonó nuestros pecados. Y si acaso no conocemos a Dios, si acá un joven, un niño no ha conocido aún a Dios, debe entregar su vida a Dios, porque ciertamente su vida está en peligro de condenación, porque son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican, ¿no? ¿Cuánto hemos tenido ocasiones de complotarnos con nuestro amiguito en desobedecer a nuestros padres, ¿no? Y juntos desobedecemos a nuestros padres. Y no, vamos allá, mi papá dijo que no fueron, bueno, vamos igual, no digamos nada y que no se entere. Pero de alguna otra forma, seguro todos hemos en algún momento desobedecido a nuestro padre, y muchas veces, de alguna u otra forma. Con esto no estoy queriendo decir que debemos obedecer cualquier cosa que viene de nuestros padres. Pablo no está hablando de eso. No todo lo que viene de nuestros padres debemos obedecerlo, porque no todo lo que viene de nuestros padres es bíblico y es a favor de Dios. Muchas cosas que se nos pueden estar demandando son contrarias a la ley de Dios, y esas cosas no debemos obedecerlas de parte aún de nuestros padres. No lo debemos hacer. Pero ¿a qué se refiere con obedecer a nuestros padres? Bueno, en Proverbios tenemos muchos de esos mandamientos, los cuales sí hacemos bien en obedecer a los padres. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Deuteronomio 27:16: maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Proverbios 6:22, no sé si voy muy rápido: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿En qué debemos obedecer a nuestros padres? En los que nos enseñan, y es bueno para nuestras vidas. Es cuando tu padre te dice: no salgas a bailar porque no es bueno para tu vida y te va a hacer mal. Ahí es donde debemos obedecer, donde los jóvenes y niños deben obedecer a sus padres. Cuando tu mamá te dice: no te vistas de esa manera porque esa no es una forma correcta, porque esa forma no es la forma que se viste una niña de hija de Dios o de alguien que quiere agradar a Dios. Esa es la forma en la que se viste el mundo. Entonces deben obedecer a sus padres, también los varones. Cuando tu papá te dice: no te juntes con esa gente porque te va a llevar por mal camino, nosotros aún así lo hacíamos. En eso debemos obedecer a nuestros padres. Ese chico o esa chica no te conviene, en eso debemos obedecer a nuestros padres. Si no lo estamos haciendo, estamos pecando contra Dios primeramente. Y esto para cuestiones quizás más del hogar: ordena tu habitación, hace las tareas, hace aquello, limpia tu casa. En todo hay que obedecer a nuestro Señor, a nuestros padres, porque ellos son la autoridad en el hogar. Estoy seguro de que muchas de las cosas que hemos vivido, los que estamos aquí, muchas de las cosas que hemos sufrido, que hemos padecido, son por consecuencias de no haber obedecido a tiempo a nuestros papás. Y yo también lo he vivido. O sea, todos hemos desobedecido y hemos sufrido las consecuencias, y aún así seguíamos desobedeciendo. ¿Y por qué lo seguíamos haciendo? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa que nos ponía en rebelión contra toda autoridad establecida por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser Dios. El hombre no soporta, el hombre natural, pecador, no soporta que le digan lo que tenés que hacer. El hombre quiso ocupar el trono de Dios. El hombre quiere robarle la gloria a Dios. El hombre quiere ser como Dios, y esa fue la tentación, ¿no? Siempre debes obedecer a tu padre. La pregunta: ¿siempre debes obedecer a tu padre solo hasta cuando te piden hacer algo que va en contra de la ley de Dios? ¿Siempre lo tengo que hacer? No siempre. Si tu papá te está pidiendo que robes, no hay que obedecerle. Si tu papá te está pidiendo que mientas, atender el teléfono y decirle que no estoy, no tenemos que obedecer ahí, no, porque eso es pecado. Primeramente obedecemos a Dios. ¿Hasta cuándo debemos obedecer a nuestros padres? Y en muchas de las cosas hasta cuando ya no estamos bajo la autoridad de nuestros padres. Es decir, si tu papá, vos ya estás casado y tenés familia, y tu mamá te llama por teléfono y te dice: hijo, vení, ponete una campera, no salgas así que va a llover, no necesariamente hay que obedecer, porque ya se supone que ya no estamos bajo su autoridad, lo podemos recibir como un consejo. Hijo, anda a tender la cama, y te llama por teléfono y vos estás con 30, 40, 50 años con tu familia viendo tele. No, estoy hablando de temas muy obvios, pero para que entendamos de que ya no estamos bajo la sujeción de nuestros padres,
y bajo la obediencia absoluta, porque una cuestión también de sentido común, porque el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Entonces ya no está bajo el gobierno o la autoridad de su papá, sino que él pasó a ser una autoridad para con su familia. Esto no significa que si vas a la casa de tu papá o de tu mamá, ya cuando estás casado y tu papá y tu mamá te pide algo, si hay que obedecerle, obviamente siempre que esté dentro de las normas de Dios, pero esos puntos son importantes. ¿Hasta cuándo debemos obedecer? No siempre, siempre y cuando nos pidan lo correcto y mientras estemos bajo la sujeción de ellos. Hay muchos jóvenes en esta actualidad del mundo donde aún viven bajo la casa de sus padres, que tienen 30, 35, 40 años, pero quieren ser los dueños del hogar, y la madre quiere y el papá quiere establecer los principios, los valores de esa casa, y no, los hijos no, dicen que no, que ellos quieren vivir como quieren. Lo que no entienden es que están bajo el gobierno de Dios y están en la casa de sus padres. O sea, quieren ser reyes en un reino que no les pertenece. Entonces ese no es el modelo y el diseño de Dios para la familia. Eso trae grandes peleas, y eso lamentablemente es una de las cuestiones que más se ven hoy día, ¿no? Que el joven ya no tiene proyecto de familia, que ya no cree en el matrimonio, que quiere vivir en la casa de los padres eternamente, pero peleándose, aunque de la forma que sea, pero lo quiere vivir en la casa de los padres porque quiere ser independiente, que la madre no le diga nada, pero quiere depender de su economía, quiere depender de la comida y de que le laven la ropa. Entonces hay como una especie de dicotomía en los pensamientos de la mayoría de los jóvenes del mundo de hoy. Claro que lo normal, que no tendría que decirnos alguien, ama a tu padre, a tu madre, ama a tu esposa, pero ¿por qué? ¿A causa de qué se nos tiene que venir a decir eso? A causa del pecado que mora en nosotros. Entonces vamos a entender un poquito el papel de la ley de Dios en esto. Y ahí vamos a entrar a la segunda parte, donde Pablo nos dice, para fundamentar también el porqué de la obediencia a los padres, donde se nos dice, honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 2 dice, al 3 de Efesios 6, 1, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Acá Pablo está utilizando la palabra honrar, que es la palabra hebrea kaved, que indica dar peso a algo, en el sentido de honor o gloria o riqueza. Es darle valor a algo. Es decir, que nos está diciendo, dale valor a tu papá y a tu mamá, hónralos, dale peso, estímalo. Este mandamiento nos involucra a todos aquí. Acá ya no es hasta que nos casemos y nos vayamos del hogar y del gobierno de nuestros padres, sino que esto tiene que ver hasta cuándo vamos a honrar a nuestros padres, hasta el último día de nuestras vidas, porque este ya nos involucra a todos aquí. La honra es por siempre. Entonces, Pablo con este mandamiento no está queriendo hablar de una obediencia simplemente externa del cumplir el mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, sino que nos está hablando más de una obediencia interna y sobre todo más bajo el nuevo pacto, una obediencia interna que nace del corazón, que tiene que ver con el amor. Por eso Pablo está citando la ley. Uno se pregunta por qué agarra Dios el decálogo o los 10 mandamientos para traer un mandamiento. Porque aún el mandamiento, los 10 mandamientos, son la ley eterna de Dios. El decálogo nos está hablando del carácter santo de Dios. Por lo cual podemos hacer el uso correcto de esos mandamientos que son universales y que rigieron la humanidad y la cultura occidental durante mucho tiempo. Pero Pablo está diciendo, les traigo este mandamiento, el quinto mandamiento del decálogo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Por lo cual no caigamos en esa trampa de porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no tenemos que tomar en cuenta este mandamiento, ¿no? Pablo está diciendo todo lo contrario, honra a tu padre y a tu madre, nos está citando. Justamente lo encontramos en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces, ¿por qué Pablo cita la ley de Moisés? Que como decía recién, lo normal sería de que obedezcamos a la persona que nos amó desde que nacimos, ¿no? Lo normal sería de que nadie nos tenga que decir amá a tu mamá, que es la que te tuvo en su vientre, la cual sufrió dolores de parto hasta que te tuvo, que te alimentó, que si estás vivo hasta el día de hoy porque esos primeros 15, 20 años bajo su dependencia te criaron y te dieron todo lo que necesitabas. Sería lo normal de que no tendríamos que recibir un mandamiento de que alguien nos diga amá, pero como es amá a tu papá y a tu mamá, hónralos. Pero como sabemos, parte del pecado se revela y distorsionó esa imagen y ese carácter en nuestras vidas. Por eso no amamos como Dios ama y por eso Dios nos está moldeando hoy a la imagen y al carácter de Cristo. Entonces,
esa ley viene un poco también a reflejarnos en lo que está mal. Uno de los papeles de la ley es revelar el pecado. O sea, cuando la ley viene y te dice honra a tu padre y a tu madre, y nos encontramos con la situación de que nos cuesta honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ese es uno de los papeles que también enseñaban los reformadores. Uno de los papeles de la ley, dentro de los 3 papeles que cumple la ley, es la parte pedagógica, que te enseña, que te revela el pecado que hay en nosotros. Eso es bueno. Cuando la ley te dice haces esto y nosotros no lo podemos hacer, es porque estamos viendo de que el pecado mora en mí. Es lo que habla Pablo, ¿no? Veo esta ley en mis miembros que se revela contra mí. Pablo dice, no sabía que codiciar era pecado hasta que el mandamiento decía no codiciarás. No sabía que yo era un codicioso. Entonces Pablo entiende que en su vida hay codicia. Entonces la ley viene a revelarnos que nos cuesta honrar a nuestros padres, que nos cuesta amar. Entonces se pone en forma de mandamiento, de ley. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos y para que seamos conscientes de que hemos infringido y infringimos la ley de Dios y que somos dignos de muerte. Y por eso necesitamos de una salvación. Por eso la ley, en ese sentido, nos lleva a Cristo, nos lleva al arrepentimiento. De hecho, vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Dios nos va a juzgar según nuestras obras bajo la norma de la ley. Has mentido, has robado, has matado. Esas son las leyes de Dios porque es lo que refleja la santidad de Dios. La palabra dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Pero vamos a ver un poquito más sobre este tema, que en realidad lo que se nos demanda a nosotros no es obedecer la ley por temor a las consecuencias, sino es por amor y desde el amor. Fíjense en Romanos 13, 8 al 9 lo que nos dice, uniendo un poquito el mandamiento de la ley. Romanos 13, el 8 al 9 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No le debas nada a nadie. Lo único que tenés que deber a otra persona, que siempre está bien deberle a una persona, es el amor. O sea, nunca va a ser suficiente dejar de amar, es lo que nos está enseñando este pasaje, ¿no? Porque el que ama a su prójimo, fíjense, ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Como vimos hace varios domingos atrás, que cumplimos nosotros la ley por medio del amor. No para justificación, porque esa ley la cumple Cristo en nuestro lugar, porque nosotros nunca podríamos cumplir la ley perfectamente. Pero sí justamente encontramos que bajo el nuevo pacto Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones. De eso es lo que se nos habla, de que se nos iba a dar un corazón de carne por el de piedra que ya teníamos. Eso es la regeneración, ese es el nuevo nacimiento. Eso es lo que habla Pablo de la circuncisión del corazón. Y lo que vemos más adelante en Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, ¿cómo unimos todo esto? El amor de nuestra vida ya ha sido derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Dios nos demanda amar a nuestros padres como Cristo nos amó, porque ya ese amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos amar y honrar a nuestro Padre. Se nos da un corazón nuevo, tenemos nuevas intenciones, nuevos deseos. ¿Lo vamos a hacer perfectamente? No, pero como dice un predicador, pero sí sinceramente, sí con el deseo, sí con el ir perfeccionándonos día a día. Entonces, el fin de la ley no era una obediencia fría a un mandamiento para no recibir un castigo. La ley nos viene a revelar el amor de Dios. La ley se cumple por medio del amor, porque el que ama cumple la ley. O sea, si no hubiera habido un problema en nuestro corazón, nunca se nos tendría que haber dado la ley, porque la ley viene a revelar lo que nosotros no podemos y lo que no somos. Entonces la ley te dice, amá, pero vos no podés amar, me necesitas a mí para amar, no solamente para amar, sino para cumplir la ley, si no estás bajo condenación. Entonces, ¿cómo cumplimos ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, amando a nuestros padres, por medio del amor. Eso es lo que el gran problema que tenía Jesucristo con los fariseos, ¿no? Que ellos querían cumplir la ley y justificarse delante de Dios cumpliendo la ley, pero lo que ellos no veían era el espíritu de la ley. ¿Qué era lo que estaba atrás de la ley? Era el amor. O sea que si vos podías estar cumpliendo una ley, pero si vos no estabas amando, si en tu interior no había sido, si lo que hiciste no estaba motivado por el amor, no estabas cumpliendo la ley. Y por eso Dios siempre los criticaba y ellos se enojaban porque
A pesar de que ellos cumplían la norma al pie de la letra, Dios les decía que eran sepulcros blanqueados, que por fuera eran muy bonitos, pero por dentro estaban muertos. ¿Por qué? Porque necesitaban, como se le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser regenerado. Pero todos los que estamos aquí hemos nacido nuevo, hemos conocido al Señor, se nos ha dado un corazón nuevo, por lo menos creo que todos. Entonces se nos está demandando algo que podemos responder, pero hay que cultivar obviamente ese amor. Entonces quedamos claros en que hasta cuándo vamos a honrar a nuestros padres, hasta el último día de ellos en la tierra, o hasta el último día nuestro, quizás nos toque irnos antes que a nuestros propios padres. Y también este mandamiento contrae una promesa. Dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, y obviamente ese bien no es el bien que nosotros pensamos muchas veces. Nosotros, no voy a obedecer a mi mamá para que me vaya bien económicamente. No necesariamente, el bien lo define Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida aquí en la tierra? Es ese bien el que va a venir a nuestras vidas, ¿no? Es para que nos vaya bien. ¿Qué nos está diciendo también este versículo? Que si no obedezco, nos va a ir mal. Si no honramos a nuestros padres, nos va a ir mal. No voy a decir ejemplos de qué es lo que está mal, porque eso entra dentro de la soberanía de Dios. Pero sé que nos va a ir mal. Desobedecer este mandamiento nos va a hacer que nos vaya mal. El obedecerlo va a hacer que nos vaya bien. ¿Y cómo debemos hacerlo? Por amor. Primeramente a Dios, pero también por amor a ellos. ¿Cómo cumplimos este mandamiento? Por medio del amor. El que ama, cumple la ley. Y cuando uno ama, ese mandamiento no es gravoso. Por eso Jesús decía, mis mandamientos no son gravosos, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Por qué? Porque lo que lo fundamenta es el amor. Ese es el motor y la fe, obviamente. Entonces, el espíritu de la ley, del cual David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿y por qué ama la ley? O sea, ¿qué tiene de lindo una ley para amar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba viendo David detrás de la ley? Y él estaba viendo el amor de Dios. O sea, cuando alguien te dice, ponete el cinturón de seguridad, ¿qué es lo que te está demostrando? Qué pesado, que me va a arrugar la camisa, que el pantalón, no, ya empezaste de nuevo. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Que le molesta que nos digan algo. Pero ¿qué te está diciendo? Que si chocamos, te puede salvar la vida. O sea, no ven, el hombre caído natural no ve el amor detrás del mandamiento y de la ley, no lo puede ver. Por eso también es muy importante que cuando instruimos a nuestros hijos, y que es válido también enseñarles los 10 mandamientos, no tiene nada de malo, también entendamos que tenemos que enseñarle el amor de Dios detrás de la ley de Dios, el amor detrás de los mandamientos, porque si no podemos caer en legalismo. Si simplemente hace esto y esto, porque si no te va mal, caemos en el legalismo y nos pasamos de pacto, ¿no? Nos salimos del pacto en el que estamos. Y si creemos que nuestros hijos aún no han conocido a Dios, la ley también es buena. ¿Por qué? Porque los lleva a Cristo. Ellos van a ver la necesidad de un Salvador por causa de que ellos no pueden obedecer a esa ley y cumplirla perfectamente. Entonces, cuando ellos saben que no lo pueden, van a saber que necesitan ser salvos. Ellos necesitan esa salvación porque no pueden cumplir la ley de Dios. Y sabemos que la Biblia dice que el que no cumple la ley es digno de muerte y va a una condenación eterna. Entonces la ley también cumple ese papel con nuestros hijos, los va llevando y guiando a Cristo para que en sus conciencias empiecen a ver de que ellos también son culpables, de que ellos también son pecadores, porque a veces nuestros hijos, sobre todo los más chiquitos, no piensan que ellos son pecadores, ni entienden el pecado, no entienden la maldad que en ellos hay, y piensan que porque sus padres van a la iglesia, ellos también se van a ir al cielo, ¿no? Pero no es así. Estoy hablando de los niños, cómo los conducimos para llevarlos al Señor, ¿no? Y la ley es una buena herramienta. La ley obviamente siempre dentro del amor de Dios. Entonces, Pablo por esto usa la ley moral de Dios y nos exhorta a obedecerla porque podemos amar de corazón. Esto lo aclaro para entender justamente por qué Pablo trae el mandamiento del decálogo bajo el nuevo pacto y nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces nos va a ir bien. Y también dice que después para que tengamos largos días sobre la tierra. Yo tiendo a tomar esa parte más literalmente. Yo creo que tiene que ver, ahí yo dejo la libre interpretación de esa parte porque no hay tampoco un acuerdo en que se refiere a eso con que tendrás largos días en la tierra, pero yo sí creo que puede afectar en nuestra estadía aquí en la tierra. Pero también no simplemente, te va a extender los días y va a vivir como un mal, sino que te va a ir bien, van a ser largos días buenos, fructíferos.
bajo la bendición y el cuidado de Dios. Y también nosotros tenemos que saber que largos días para el Señor puede ser una cosa, pero quizás largos días para nosotros es otra, no lo sabemos también. Entonces por eso no quiero ser muy dogmático en eso puntualmente. Pero que si hay algo claro es que si obedecemos este mandamiento nos va a ir bien. ¿Estamos todos claros en eso? Bien, ya vamos a ir terminando. Entonces, preguntas fáciles para ir respondiendo. ¿Cómo honramos a nuestro Padre en su vejez? Ayudándolos económicamente si es necesario. 1 Timoteo 5:16 nos dice que los hijos son responsables económicamente de sus padres o de las viudas. Dice 1 Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Es decir, que tu mamá quedó en viudez y no percibe nada económicamente. Recordemos que en esos tiempos no existía una jubilación y ese tipo de cosas que hoy tienen las mujeres hoy día y los hombres. En ese tiempo sí o sí se tenían que hacer cargo los hijos. Y puede ser que en este tiempo también nos toque hacernos cargo económicamente y de esa forma honramos a nuestros padres también. Eso es un mandamiento. ¿Cómo los honramos también? Pasando tiempo con ellos, llevando sus cargas, ayudándolos a hacer lo que por la vejez ya no pueden hacer solos, haciéndolos sentir bien, que no son una carga y que nos interesan. No le hables nunca a tu papá y a tu mamá de una forma irrespetuosa, eso no lo hagas nunca, eso es pecado. Debemos hacerlo orando por ellos y con ellos, si es posible. Quizá algún padre que no conoce al Señor no quiere. Y no es condicional, no es que si es cristiano o no es cristiano. Acá no está diciendo a tu padre y a tu madre. No condiciona a qué tipo de padre o madre. No está diciendo si tu padre es bueno o malo. No está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Hay un desprecio hoy obviamente por la vejez, por los ancianos, por las personas de tercera edad. Un desprecio que incluso lleva a la eugenesia o a médicos incluso a no ocuparse en la atención de los ancianos y los tratan como basura. Total, ya les queda poco tiempo de vida y hemos vivido experiencias cercanas en eso, pero no debe ser así entre nosotros. No, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Entonces, llevemos sus cargas también. La Biblia dice que debemos llevar las cargas los unos a los otros. Muchos de nuestros ancianos, nuestros padres van a llegar a una vejez donde no van a poder hacer las cosas por sí solos. Debemos ocuparnos de eso. Debemos pasar tiempo con ellos, no hacerlos sentir de que ya su tiempo no sirve, de que su presencia... Siempre recordemos que son las personas que nos criaron, ¿no? De los que sufrieron por nosotros, que lloraron por nosotros, que con todos sus errores y dificultades nunca nos dejaron de cuidar y que Dios utilizó esos medios, esa herramienta para que nosotros luego conozcamos el Evangelio y vengamos a salvación. ¿Qué debemos recordar mientras obedecemos a nuestros padres? Eso justamente, cómo Dios los usó para cuidarnos desde niños. Dios providencialmente nos proveyó de padres para que nos cuidaran a nosotros. Dios nunca quitó su cuidado de nosotros en nuestro caminar, porque ya, como conocemos, estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y Dios utilizó esas herramientas soberanamente para cuidarnos. Recordemos los dolores de parto de nuestra madre, recordemos las noches de trabajo y de falta de sueño de nuestros padres, y que llevan la autoridad de Dios. No olvidemos nunca que llevan la autoridad de Dios en ellos. ¿Hasta cuándo debemos honrarlos? Como dije recién, siempre. ¿Cómo honrar a los padres difíciles? Miren, es entendible que estamos hablando acá en términos generales, pero hay muchos casos que se pueden llevar a lo particular y muchos casos que se pueden hablar puntualmente, porque también hay padres difíciles de amar porque han tenido un carácter difícil, pero también han habido padres donde han sido abusadores, maltratadores, golpeadores, donde es entendible la dificultad de poder a veces, y la pregunta de cómo yo, queriendo amar a Dios y agradarle por medio de la obediencia a este mandamiento, puedo hacer esto por un padre que, por ejemplo, abusó de mí de niño. Y es totalmente entendible, y esos temas se tocan caso por caso, pero hoy estamos hablando no de un tema general. Pero sí hay algo que es verdad, que si bien eso es comprensible, nada justifica que no los honremos. Ahora el tema es que debemos saber cómo honrarlos. La honra no se discute, pero en esos casos debemos saber cómo se honra.
hasta dónde llegamos en obediencia, como decía recién, qué es lo que es honra en esos casos, cómo lo honramos. Y eso pueden ser temas también para la célula que no nos vamos a meter ahora, pero el punto es que nada justifica que no los honremos. Esto, honrar a nuestros padres a pesar de sus abusos y de ese maltrato en el caso de los difíciles, esto no significa pasar por alto sus pecados, soportar los maltratos físicos, los abusos sexuales. No es que yo lo honro. Ahí leía de una mujer que contaba el testimonio que le pasaba que el padre la golpeaba, ¿no? Y la humillaba. Y ella no sabía cómo honrarlo en ese sentido. Y ella entendió que ella lo honraba denunciándolo. O sea, sacando a la luz el pecado, porque primero está el mandamiento de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo honrar a mi papá cuando es un padre violento, golpeador o abusador? Y es un tema muy delicado. Pero esta mujer contaba ese testimonio, que era una persona, encima el padre era cristiano, que se congregaba, pero dentro de la congregación era un gran hombre, pero cuando llegaba a la casa se armaba el lío y golpeaba, la humillaba, golpes ella corriendo riesgo su propio físico, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que tener respuestas a las personas que viven distintas circunstancias, porque todos viven distintas circunstancias, tenemos que tener respuestas de cómo se cumple el mandamiento de Dios en esos casos. En esos casos, ella pensaba que si denunciaba, no honraba a su padre y a su mamá, pero ella entendió que no, que parte primero estaba el sacar a la luz la pecaminosidad de algo que podía después ser mucho peor. Entonces, primeramente lo habló con un miembro de la iglesia, ese miembro de la iglesia hablaron con ese padre, y eso no seguí leyendo, pero fíjense que ese caso incluso puede llevar a ¿qué? Al arrepentimiento del padre, ¿no? Entonces es bueno en esos casos, no es una deshonra hablar con alguien de lo que te está pasando con tu padre. Estamos hablando obviamente a los jóvenes y a los niños, incluso puede incluir también en la adultez. A veces alguno no sabe cómo conllevar la vida de su papá ya en la adultez. Y siempre como todo mandamiento, como hemos estado viendo, estoy terminando, como hemos visto hasta hoy, no existe la familia perfecta. No debería desanimarnos el hecho de que nuestra familia no viva a la altura del ideal de Dios para la familia. Hay muchas personas que pueden, ante sacar a la luz cuál es el modelo de Dios, se sientan que no estamos viviendo como familias a ese modelo, a esa altura, a esa perfección. Las congregaciones no tienen que caer en el caretaje, en el querer tratar de mostrar de que está todo bien. No debemos querer tratar de mostrar de que somos las familias perfectas, porque no hay ninguna familia perfecta, y eso lo sabemos porque todos somos pecadores. Entonces, primero empezar por ahí, no existe la familia perfecta. Sí existen las familias que se van perfeccionando. Y hay una gran diferencia entre las familias donde el varón y la mujer empiezan a tomar estos asuntos por el mango y empiezan a buscar y a introducirse en los diseños de Dios para la familia y ser obedientes a esos diseños, siempre conectándolos que esto tiene que ver primeramente con que estamos manifestando el amor de Dios aquí en la tierra para que el mundo crea también, pero también estamos dentro de un propósito que es multiplicarnos, que es lo que se nos mandó hasta que Cristo venga, ¿no? Hay muchos que habrán de nacer, pero también somos conscientes de, como dijimos al principio, de que cómo llevemos nuestra familia hoy y de cómo la iglesia lleve hoy la familia y cómo aplique esos principios en la casa, vamos a tener resultados buenos o malos en nuestras congregaciones los próximos años. ¿Cuál es el legado que estamos dejando como familias a la iglesia? Y eso ya fíjense que no tiene que ver con mi realización de vida familiar, tiene que ver con el propósito de Dios. Tiene que ver con cómo va a ser la iglesia incluso cuando yo ya no esté aquí en la tierra, esté en la presencia del Señor. Entonces no podemos reducir, ser egoístas y decir, bueno, yo y mi casa y mi familia, acá hasta acá nomás. No, tiene que ver con cómo vamos prolongando el reino, y se nos ha llamado a extender el reino de Dios. Y parte de nuestra responsabilidad y labor y obra de Dios es ocuparnos de nuestra familia como varones, ser quienes lideren en nuestro hogar, sujetarnos a Cristo, la mujer como ya hemos venido viendo, y los hijos honrando y respetando a los padres y obedeciéndolos en todo. Entonces, parte de este modelo que, como también dije al principio, se ha ido distorsionando. Hoy vemos la sociedad que tenemos, pero entre los cristianos no podemos ser así. En las iglesias cristianas no puede ser así. En las iglesias debemos aplicar los principios de Dios, porque se nos ha dado un corazón y una vida nueva para poder hacerlos, y estoy seguro, convencido de que vamos a ver resultados.
en los próximos años, seguramente. Los que no lo estaban haciendo, como siempre digo, que lo empiecen a hacer ahora, porque esto nos manda a corregirnos. Los que lo están haciendo, sigan, perfeccionémonos y así no dejemos. No separemos la obra de Dios. Nunca digamos, estoy haciendo la obra de Dios sirviendo en la iglesia, y la obra de Dios no está separada de lo que yo como varón hago en mi casa. O sea, yo en mi casa estoy haciendo la obra de Dios. Entonces, Dios no va a avalar muchas veces lo que se nos manda externamente fuera de mi casa si yo primeramente no estoy cumpliendo lo que tengo que se nos ha mandado a hacer en mi casa. La obra de Dios incluye los hogares y las familias, porque como entendimos también al principio, es lo que Dios diseñó para su propósito de plan eterno. También seamos conscientes de que muchos que no habitan la familia, que no han tenido buena familia, también debemos saber que tenemos una familia eterna, que esa es la familia perdurable, que es la primer familia, la familia eterna. Esto que estamos viviendo hoy como familia es perecedero, un día va a desaparecer. Dice la Biblia que en la eternidad vamos a ser como los ángeles, que no nos vamos a dar en matrimonio, porque ya vamos a estar en la familia de Dios. Y esa es la familia eterna. Esa es la familia a la cual, mientras estemos acá, debemos ir revelando, reflejando a través del amor, de los principios, de los valores. Pero si no has vivido la familia y te ha tocado no tener una familia en esta vida, o tu padre te abandonó de chico, o como sea, todas las dificultades que hemos tenido, eso es pasajero, un día pasará, el Señor va a limpiar nuestras lágrimas, ya no habrá ni llanto, ni habrá clamor, no estaremos recordando, cuando mi papá me dejó tirado en la basura cuando era chiquitito. No, eso no lo vamos a recordar, porque dice que en la eternidad no habrá llanto, ni habrá clamor. Es decir, no va a haber algo por qué llorar, Dios va a limpiar todas nuestras lágrimas. Entonces, aunque no hayamos tenido una familia acá, la familia más importante es la familia eterna. Y hoy estamos viviendo como un modelo pequeño que es la iglesia, que es la familia de fe, por eso decimos que es la familia de la fe. Por eso Pablo hace tanto énfasis en la familia, pero conectado en un libro donde el énfasis mayor es la iglesia. Entonces, ¿cómo conectamos la familia con la iglesia? Con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos reflejando algo eterno. La familia que vivimos acá es tratar de reflejar lo que Dios, el plan de Dios eterno. Entonces, ayer estaba viendo justamente un video que me pasaba mi esposa, hablando de Agustín Laje, que venía hablando, y a mí me sorprende, una persona que no se le ha revelado el Evangelio, por lo menos hasta donde entiendo, no ha conocido al Señor, cómo muchas veces esa persona tiene más claro lo que está pasando, es más entendido en los tiempos que muchos de los cristianos. Y eso para mí es lastimoso. Y decía que estamos en tiempos donde los padres, fíjense lo que decía, estamos en tiempos donde los padres deben ocuparse de sus familias y deben enseñarle política a sus hijos. Yo decía que también hay que enseñar la palabra, pero fíjense, hay que enseñarle política a sus hijos, hay que explicarle lo que está pasando en el mundo, donde los padres son responsables de la familia también, y de la ignorancia que hay en el mundo contra esto, y las familias son culpables también muchas veces de que se permita que se entre en esta ideología de género al mundo que tanto distorsiona la familia. Y si hay algo que hoy está atacando a la familia, es la ideología de género. Entonces, entre otras cosas, él decía eso de la responsabilidad de las familias. Y después dice, y las iglesias también, las iglesias son las primeras atacadas por esta causa. Dice Agustín Laje, lo decía, una persona que por testimonio de él no se congrega en ningún lado, ¿no? Cómo él entendía el daño que está produciendo el globalismo, la Agenda 2030 y la ideología de género, tanto en las familias como en la sociedad. Pero recordemos esto, hermanos, también en la iglesia. En la iglesia esto también, y a lo que nosotros nos compete es la iglesia. Y desde la iglesia para el mundo. Desde la iglesia nosotros, primeramente desde mi corazón a mi familia, de mi familia con la iglesia, y de la iglesia al mundo. Si no respetamos esos órdenes, no estamos en los propósitos, en los planes de Dios. Amén.